Departamental de Huertas Biopoéticas Escolares y Comunitarias de Boyacá, cuyas inscripciones vencerán ya próximamente el viernes 30 de agosto, aunque es posible que lo podamos extender un poquito, como es el fin de semana, hasta el lunes, eso es un viernes, hasta el lunes 2 de septiembre. Recordar que este es un concurso promovido por la Fundación Grupo Liebre Lunar, las Secretarías de Cultura y Patrimonio y Educación de la Gobernación de Boyacá, el Centro Cultural del Banco de la República de Tunja, y tiene el apoyo del Programa de Concertación del Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes. En esta sesión, que la llamamos por una educación poética y comunitaria, hemos invitado a varias líderes y lideresas comunitarios y ambientalistas de Boyacá, algunos con experiencia también en Bogotá, en Santander, y nuestra intención es continuar suministrando perspectivas, experiencias importantes, significativas, que le den como un marco conceptual y experiencial al concurso que hemos mencionado. En esta ocasión, reitero, nos acompañan muchos gestores y líderes que han hecho toda una práctica alrededor de la huerta, que la han llevado a dimensiones mayores alrededor de prácticas educativas, feministas, educación ambiental y otras que nos irán contando a lo largo de esta sesión. Seguramente nos van a dar pie para responder preguntas tan importantes como si las huertas son un estilo de vida alternativa a los modos capitalistas de prácticas agrícolas, si en ese sentido como modos alternativos de construcción de comunidad pueden generar otros impactos más allá de lo ambiental, en el sentido de generar otros modos de relación, de socialidad, otros afectos, otros modos de encuentro, ligarlo a otras causas, y a otras formas de vinculación de los grupos y los colectivos, ¿no? Ligados más a unas prácticas de otro vivir, un vivir distinto, un vivir alternativo, en fin, un buen vivir. Hoy nos acompañan, para hacer una rápida presentación, María Paula Falla, quien estudió artes visuales en la Universidad Javeriana de Bogotá y también cursó estudios de filosofía en la misma institución, y ha participado como artista en diversas instituciones, tanto individuales y colectivas, tanto en el país como fuera de ella, y también hizo un doctorado en artes visuales y educación en la Universidad de Barcelona. Trabaja, como ya lo pueden suponer, articulando lenguajes artísticos con asuntos de pedagogía, agricultura y con trabajo comunitario. Actualmente coordina y gestiona proyectos de innovación social en Boyacá. Luigi Sebastián González está radicado en Duitama, es profesional en microbiología industrial, especialista en educación, gestión ambiental, y hace ya unos años promueve el manejo, prácticas de manejo adecuado de residuos, y desde 1920 es cofundador y director de la Corporación RATS de Colombia, donde se organizan prácticas en gestión social y ambiental. También nos acompañan como parte del colectivo La Enredadera, Liliana Borges y Angie Pacawi Figueredo. Liliana es politóloga con mucha experiencia en gestión y producción de proyectos culturales y procesos de formación y facilitación de acciones e impactos en el desarrollo comunitario, y coproductora de conocimiento, comunicación comunitaria, y también es una gran promotora de lectura y escritura creativa. También tiene como una práctica central el tejido. Angie es estudiante en licenciatura en Ciencias Sociales con énfasis en Memoria Histórica y Paz, educadora popular,
de la Escuela Comunitaria Semillas Nativas, gestora cultural también con varios años de experiencia en el medio artístico y también como una prácticas adicionales es cantautora, malabarista, escritora y también interpreta músicas comunitarias ancestrales, es decir, articula mucho la práctica artística con prácticas comunitarias. Y también tenemos los testimonios de Yuri Paola Ricaurte de la Huerta Biblioteca Carlos R. Restrepo de Bogotá, cuidadora, huertera, licenciada en artes de la Universidad del Tolima y trabaja mucho en los programas de bibliotecas y cultura digital de la red de bibliotecas Bibliored, hace ya varios años. Es fundadora de la Huerta Siempre Viva de la Biblioteca Carlos R. Restrepo. Omaira Patricia Romero, por último, es también de Boyacá, magíster en literatura, licenciada en idiomas modernos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, cofundadora del colectivo Chicamocha Media y también coordinadora de Convites Palabrero de la red de mediadores de lectura y cultura en la ruralidad La Madriguera, mediadora de lectura Biblioteca Rural Itinerante Chubaza en La Palma, Gambita, Santander. Ha trabajado en muchos proyectos, pero en la mayoría orientadas a la relación entre comunidad, lectura y naturaleza. Actualmente dirige el proyecto de fanzine La Huertulia, que es una tertulia literaria alrededor de la huerta y donde también se ha muy articulada a procesos de promoción de lectura que se han movilizado en diversas veredas de Boyacá, Santander, Cundinamarca y norte de Santander. Entonces, agradeciéndole a estos invitados tan interesantes con estas experiencias creo que absolutamente van a ser aleccionadoras para este concurso y para los aspirantes a él. Quisiera pues más o menos presentar cómo creemos que podemos proceder. Inicialmente yo haré una presentación rápida de este tema que lo llamamos, este último tema como hacia unas huertas comunitarias y educativas, como señalar algunos puntos que nos preocupan y que pueden ser como las primeras pautas y llamados de atención para que ellos nos cuenten su experiencia alrededor de estas problemáticas. No necesariamente han de circunscribirse a ellas, pero a partir de ellas pueden lanzarse en otros derroteros y lanzar otras inquietudes propias de su experiencia. Estos son temas que necesariamente se ramifican y acá sí que vale el hecho de ir por las ramas, eso que se sanciona en otros contextos, aquí ir por las ramas tiene toda la fuerza del término, no solo por lo de las ramas y las huertas, sino porque estos son temas que se bifurcan necesariamente, ¿no? Bien, nos interesa, como ustedes saben, el espíritu de este concurso es plantear una noción de la huerta que trasciende su mera concepción como una práctica para la supervivencia o una práctica de producción económica, en ese sentido una práctica de naturaleza instrumental, y nos parece que tiene una serie de incidencias y repercusiones y ecos en otras prácticas, no solamente educativas, sino también estéticas, artísticas y comunitarias. Creemos que la huerta puede ser un detonador de muchas otras acciones y ese es el espíritu que nos interesa pues animar con el concurso, a sabiendas que en el departamento hay muchas de estas acciones, así no las llamemos huertas biopoéticas, este es un término que estamos tratando de fecundar para darle alcance a todas estas otras acciones que se desarrollan alrededor de las huertas. Es decir, las huertas no solo son unos espacios ideales de educación ambiental, sino que contribuyen a la promoción de prácticas educativas que articulan distintos modos de educación, entre otros los estéticos, artísticos, pero también abren espacios para construcción de lo comunitario.
Esto supone que hay una premisa de base que para nosotros es central y es partir de una concepción más relacional de la vida. Es casi que trasladarnos de una perspectiva racional a una perspectiva relacional, donde la vida misma la entendemos como trama, como articulación de prácticas, como que las cosas no solo existen, sino interexisten, se dan en conjunción. Es decir, que la vida es una conjunción de tramas vitales entre vivientes, tanto humanos como no humanos, ¿cierto? De hecho, en la huerta se concentran tanto humanos y en muchas, que fusionan muchas actividades, pero también con no humanos, tanto animales como vegetales, como todo lo mineral, en fin, ¿no? Entonces, es fundamental partir de que la vida es biosocialidad ampliada, relacionalidad, y tanto al interior de la huerta, reitero, como con los dispositivos que genera la huerta, que construye socialidad, cooperación, reciprocidad. La huerta detona otros afectos, otras socialidades, en fin, prácticas de estilo, prácticas feministas, prácticas de encuentros de mujeres, prácticas que en muchas ocasiones van en contravía de una lógica capitalista que en general atomiza, vuelve una práctica mercantil las prácticas agrícolas y en ese sentido borronea, esconde muchas de estas otras actividades vitales y comunitarias que se esconden alrededor de cualquier práctica social, en este caso una práctica vinculada a las huertas, ¿no? En ese sentido entendemos la vida como un campo más simbiótico de personas, fuerzas que interactúan y establecen relaciones pues ecológicamente significativas, no solamente en términos agrícolas, sino en términos educativos, comunitarios, etcétera, ¿no? Esto se sabe que esta concepción tan relacional era el fundamento, o lo es, sigue siendo el fundamento de la reproducción de la vida en las comunidades, solo que queda, reitero, un poquito desplazado y escondido cuando anteponemos una mirada muy economicista, muy capitalista de la relación que tenemos con la naturaleza. Creo que muchas de las prácticas que vamos a escuchar hoy tienden a hacer otra vez, a mostrarnos, a evidenciar que alrededor de las huertas ocurren otras cosas que justamente dimensionan y fecundan esta dimensión relacional y comunitaria de la existencia, en donde necesariamente se juega lo sensible y lo afectivo, lo emocional, lo estético, porque todo esto está absolutamente intrincado con una perspectiva relacional de la existencia, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, queríamos oír un poquito algunas de lo que han hecho nuestros invitados, que tienen una amplia experiencia alrededor de estas prácticas y que han logrado articular la huerta, reitero, a muchos otros procesos que nos van a señalar esta interdependencia comunitaria, afectiva, educativa, artística, y por tanto muy ligadas a la construcción de lo común, de la vida común, que es tan fundamental en el mundo contemporáneo, así muchas veces no lo percibamos, ¿no? Entonces, hecho esta presentación rápida, yo quisiera, si les parece, que empezáramos como en el mismo orden en que hemos planteado la presentación, y teniendo, yo estimo que hacia unos 10 minutos para escuchar resumidamente. Evidentemente es un resumen que puede traicionar mucho la vitalidad de unas prácticas que llevan mucho más tiempo, pero quizás a partir de esos señalamientos muy puntuales podemos abrir un diálogo
mayor entre todos. Entonces, si te parece, María Paula, si quieres comenzar y nos cuentas un poquito cómo ha sido tu experiencia alrededor de estos problemas. Y nuevamente, gracias por acompañarnos en esta reunión. Muchas gracias, Javier. Buenas tardes a ti y a los demás asistentes y quienes estén conectados esta tarde. Me voy a tomar unos pocos minutos, como bien lo sugieres tú, para describir la experiencia de nuestra huerta en Soracá, Boyacá. Esta huerta en este momento no está activa, pero se fundó alrededor de unos 10 años. Una huerta en la que en ese momento, así como les comenté el día que nos conocimos en el centro de Tunja, surgió, digamos, desde una mirada, digamos, de nuestra formación académica y de la vida en ciudad, al llegar a una finca que había heredado mi esposo y que se dedicaba anteriormente al monocultivo de la papa. Con la experiencia que traía, como también lo contaste, de estos estudios de artes y educación, pues digamos que lo principal, digamos, la principal observación que llegó no solamente a través como de las ideas, sino también de la observación y del sentir lo que pasaba en este territorio, pues fue hacer evidente algo que parecía como muy normal en nuestra existencia en Boyacá, y es que nuestros campos en su gran mayoría están cultivados con papa, y la papa termina siendo también un monocultivo que trae pues todo un sistema de agroquímicos, de que no solamente pues tiene un impacto ambiental, sino también en la salud de las personas. Hay muy poca, digamos, protección también para quienes cultivan, en fin. Me parecía muy paradójico que siendo, como ustedes también lo han mencionado, siendo la despensa alimentaria del país y siendo una tierra tan fértil, hubiera tantos niveles de desnutrición y de pobreza. Se ha situado en el primero o segundo en Colombia con estos niveles y es asombroso, ¿no? Entonces desde ahí comienza la idea de, en principio, que fuera un proyecto de, pues un proyecto sostenible y de autoconsumo. En ese sentido, digamos que estaba ocurriendo en algunas, como en muchas casas de campo sucede, que cada uno tiene sus pequeñas huertas, ¿cierto? Pero aquí en particular en esta vereda había un proyecto que una señora hacía unos 30, 40 años tenía en compañía de sus vecinas de una huerta comunitaria y que había terminado por distintas razones. Entonces, en ese encuentro con la comunidad llegamos al acuerdo de ceder una parte del territorio de la finca para pues que sucediera allí la huerta comunitaria. En ese entonces eran señoras de, digamos, entre 60, 80 años, abuelas, que tenían, digamos, a cargo a sus nietos, y pues existía esa brecha también de los padres, que son quienes salen a la ciudad a trabajar. Entonces en el campo muchas veces están abuelas y abuelos con nietas y nietos a cargo. Entonces con ellos comenzamos todo el proceso de cultivar. En principio era como el objetivo, lo que te digo, como de autoconsumo. La huerta se fue creciendo y ahí comenzaron a ocurrir muchas cosas muy interesantes en torno, pues digamos, a todo lo lindo que sucedía, pero también a todos los conflictos que genera un proyecto o un asunto comunitario, que me parece interesante también ponerlo sobre la mesa. Digamos un caso concreto. En principio funcionaba que era más o menos 1 hectárea de tierra en la que todas cultivábamos de todo, hortalizas principalmente y aromáticas. Resulta que había, como en todos los proyectos, personas un poco más comprometidas que otras, que asistían más veces que otras, pero al final el sistema de repartición de las ventas era igualitario, es decir, se daba a todas lo mismo, y esto era, digamos, uno de los grandes conflictos que se generaban. Entonces, para solucionarlo, decidimos que cada una iba a tener como su era, su franja de tierra para cultivar, y cada una iba a cultivar pues como una hortaliza diferente, o aromática, o bueno, lo que fuera. Bueno, todo este sistema, como no lo cuento en detalle, pero era un sistema de organización que se dio también en la misma práctica, como contextualizado a lo que nos estaba ocurriendo en ese momento.
comenzó, digamos, aquí toda la parte también, si se quiere, como la intervención de las prácticas artísticas en el espacio, y empezó, digamos, a través de los niños, porque las abuelas y los abuelos iban a cultivar, ellos iban más o menos 3 tardes durante la semana y llegaban con sus nietos. Y en ese momento, pues digamos que comenzamos a desarrollar una serie de prácticas artísticas, residencias artísticas, que fue muy nutritivo, sobre todo para, digamos, como la percepción del territorio, que finalmente que siento que eso fue como el mayor aporte de todas estas prácticas o estas intervenciones que se hicieron documentales, se hicieron, bueno, como muchas prácticas muy, muy interesantes alrededor del trabajo de la huerta, lo que nos permitían era servir como de espejo de lo que estaba sucediendo, no solo dentro de la huerta, sino de nuestro territorio en general. Y esto fue muy interesante porque nos permitía como entrar en diálogo con una situación en particular que ocurría en esta vereda, como con muchas otras voces que enriquecían pues también como toda esta práctica. Entonces, una de las cosas que olvidé también mencionar cuando nos encontramos este día y que luego me quedó resonando es que también, y con esto quiero cerrar, fue, digamos, como una de las grandes enseñanzas, en mi caso, por ejemplo, que para poder cuidar la semilla vegetal, o sea, las huertas y a su vez, pues la semilla animal, son todos los animales que están alrededor de la huerta, era necesario antes cuidar la semilla humana. Era necesario trabajar con las personas, con los niños, porque, digamos, era el camino como el derecho de las cosas, cuidar la semilla humana para que toda esa semilla humana que iba creciendo y que ahora, 10 años después, me encuentro a jóvenes que asistían en ese momento a la huerta siendo niños y definitivamente fue una experiencia pues transformadora en sus vidas, que ahora también tienen una perspectiva muy diferente como del cuidado de la vida en su vereda. Entonces sí, creo que eso fue como una de las cosas más lindas que sucedió ahí y fue el descubrimiento de algo que pues parece muy sencillo, pero nos tardó mucho tiempo en aprenderlo y fue eso, cuidar la semilla humana para que la semilla humana pueda cuidar pues la semilla animal y vegetal. Gracias, María Paula, muy interesante y pones en el terreno un tema que pues no mencioné, pero que es fundamental, que es el asunto del cuidado. Creo que acá hay todo un asunto de, evidentemente, cuidado de la vida que seguramente saldrá ahora en el diálogo. Eh, pero reitero, la idea es que escuchemos a cada uno de los participantes y luego abrimos como los comentarios entre los mismos participantes y otras personas que quieran intervenir, que están como oyentes. En segundo lugar, como lo habíamos anunciado, está Luigi González de Duitama. Entonces, pues bienvenido, Luigi. De nuevo, gracias por tu participación y pues te escuchamos. Muchas gracias, Javier, por la invitación, a Clarisa también y a las invitadas. Qué chévere escuchar sus experiencias. Bueno, muy agradecido de la invitación a este espacio. Yo soy Luigi, hago parte de una organización que se llama RATS Colombia, acá en Duitama, y me permito compartir una línea del tiempo, porque de esa manera podemos recopilar cómo se originó esta organización que nació en pandemia, en pleno pico de la pandemia, y que ha marcado y ha cambiado el rumbo de muchas vidas de las personas que hacen parte del colectivo. Entonces, ¿me confirman si se puede ver la pantalla? Sí, sí, sí. A ver. Listo. Bueno, nosotros nacimos en 2020, en abril de 2020 tomamos acción. Somos una organización que se llama Red de Acción para el Desarrollo Sostenible de Colombia y empezamos en un barrio que se llama el barrio Camilo Torres de Duitama, a la salida hacia Sogamoso. Surgió porque estábamos aburridos en casa, es un barrio familiar en su momento, ahorita ya ha cambiado mucho la dinámica ya, pero en su momento se dio todo para que 4 primos decidieran salir de su zona de confort y empezar a gestionar sus desperdicios de cocina, sus desperdicios orgánicos,
a través de una técnica maravillosa y que esa es la esencia de lo que hacemos, que es la paca digestora Silva, como un portal de vida que es capaz de transformar todo lo que desechamos, darle una nueva oportunidad y reincorporarlo a la tierra. Entonces, mi profesión es microbiólogo industrial y desde colegio incluso sentía mucha feeling por, bueno, hay que hacer algo por la tierra, la estamos contaminando, qué acciones concretas y realistas se pueden hacer. Y el llamado siempre fue a mirar qué hacer con nuestros desechos. Pasé por diferentes técnicas, que las lombrices, que el compostaje, que las gallinas, hasta que di con la paca digestora Silva en febrero, enero del 2020. Me estaban preparando en Bogotá para venirme a Duitama a replicar esta técnica maravillosa del maestro Guillermo Silva. Entonces convencí a uno de mis primos la primera vez a que hiciéramos una paca, la hicimos ahí en el barrio de la casa, y después al siguiente día, del 26 de abril al 27, ya habíamos invitado a los otros dos primos y empezamos a hacer pacas para aprender, porque no sabíamos. Yo simplemente fui como a 2 sesiones y les dije como, miren, está esta técnica para hacer abono, con los desperdicios de cocina, se puede después sembrar encima y hacer una huerta. Entonces empezamos a hacer desde abril hasta mayo, haciendo pacas con los desperdicios de nuestros hogares, y de repente ya decidimos salir a la calle, al andén que quedaba al frente de la casa, y cada vez que hacíamos una paca con esos orgánicos, poníamos tierra encima y sembrábamos plantas, y una de las primeras plantas que se sembraron fue esta sábila. Entonces, poco a poco se fueron uniendo vecinos, fue algo muy orgánico. Le pedimos permiso a una vecina que tenía un lote ahí en desuso para empezar a trabajar de una manera más privada y poder sembrar hortalizas. Y el 21 de mayo de 2020 empezó la siembra como tal de lechugas. Fue un trabajo muy, muy importante porque nos dio las bases, la experiencia desde la que hoy nos enunciamos. Y ya poco a poco la dinámica fue moviéndose, llegando más gente, llegaron colectivos, la Junta de Acción Comunal se unió porque se daban cuenta que el andén, que antes era un basurero que la gente iba y botaba escombros, de repente tenía plantas y tenía flores y tenía caléndula y tenía papayuelas y demás. Entonces querían saber qué era lo que estaba pasando en esa cuadra del Camilo Torres. Y de repente se fue conectando muchas personas y nuestra primera cosecha fue en julio. Tuvimos la primera cosecha de lechugas. La vida es muy bella y cuando uno empieza a conectarse con la tierra, se dan las oportunidades. Y creo que la vida es una oportunidad. Hay que agarrar la oportunidad en su momento. Y miren que en esa pandemia estábamos en crisis, habían muchos movimientos, la alcaldía estaba haciendo entrega de alimentos y por azares de la vida pasaron justo al lado de la huerta, y aproveché la oportunidad para que difundiera y conociera el ejercicio. Eso nos expandió mucho más, muchas más personas empezaron a conocer, se unieron más jóvenes, la mayoría son jóvenes y mujeres, y nos dimos a la tarea de recorrer el barrio, de recoger el material vegetal en su momento, de ir mapeando qué sitios podríamos seguir haciendo pacas porque se nos estaba quedando corto el espacio. A medida que se iban haciendo pacas, llegaban personas que decían, deberíamos hacer otra cosa, y se empezaron a intercambiar saberes. Lo que les digo, la pandemia, creo que muchos dirán que fue una época nefasta, pero también fue una oportunidad para cambiar nuestro estilo de vida y salir de la zona de confort. Entonces una prima también, empezó a hacer materitas para sembrar flores y se hizo el muro de los ojos, decorando las plantas, las materas. De repente empezamos a implementar, mejoramos o le hicimos una modificación a la técnica para... Después de tanto tiempo, de tantos meses trabajando experiencias de otro, logramos hacer una pacaneca, como ven acá en la foto, y esto se volvió una aula viva. Más que una huerta, era una aula viva donde personas de distintas edades y ocupaciones, como ven acá, se reunían para llevar sus residuos y para mirar a ver qué había en cosecha. Entonces ahí nos empezamos a dar cuenta de que era posible comer o alimentarnos de vegetales libres de agrotóxicos, de buena calidad.
se fueron uniendo, se fueron articulando otras entidades, hicimos actividades de limpieza, y pues todo este ejercicio que, como les digo, fue tan orgánico, hizo que participáramos en convocatorias y nos ganamos así de chiripazo la página web y el desarrollo de la marca, como que nos empezaron a dar un impulso de esto no es solamente un hobby, puede ser un estilo de vida, puede ser tu proyecto de vida y proyecto colectivo. Y las personas que empezaron a llegar al barrio de otros sectores de Duitama nos invitaban a sus barrios y nos dimos la tarea de también ir a ellos, de compartir en veredas, de compartir en otros barrios, de siempre invitando más personas, niños, jóvenes, mujeres. Y de repente se fueron creando como unos simbolismos, como cuando tuvimos una reunión gracias a ese concurso de, bueno, ¿cuál va a ser el logo o el símbolo de RATS? O sea, ¿qué vamos a poner en ese logo que identifique lo que hacemos? Y los girasoles se volvieron en esa insignia porque en esa huerta, que en este momento está cerrada, que volvió a ser ese lote baldío, teníamos girasoles de más de 2 metros de alto que se podían ver desde la autopista y que la gente decía como, ¿cómo puede crecer tanto un girasol? Y pues fue muy inspirador que en su momento no entendíamos qué poner de logo y una de las personas que más compartían la huerta dijo, pues el girasol. Entonces fue muy lindo que eso consolidó a la marca, que llegaron personas desde sus saberes, desde sus voluntades, a nutrir el proceso, a hacernos donaciones para seguir trabajando en las actividades semanales. Ha sido muy gratificante trabajar en estas huertas porque pues es ver la transformación, tanto de los desperdicios, tanto de cómo de una semillita tan pequeña se puede generar una planta de más de 2 metros de altura, o poder hacer una sopa comunitaria o un almuerzo comunitario de eso mismo que sembramos y generamos ahí. Y también ver la transformación de cada uno de nosotros, de los integrantes iniciales y las personas que vinieron por cierta temporada y tuvieron que partir, vinieron y llevaron lo que tenían que llevar, dejaron lo que tenían que dejar. Y ha sido interesante cómo este ciclo nos ha permitido enunciarnos desde otra mirada, desde salir de este sistema dominante que nos motiva a estar separados, a estar en rivalidades, a estar creyendo que no soy nada si no tengo, que nos motiva a consumir desaforadamente, a extraer materiales para consumir y desechar sin reparo. Entonces, esto ha sido todo un aula viva, ha sido un proceso de formación para todos, me incluyo, y tuvimos en algún momento siembra de amaranto también. Llegaron diferentes entidades, uno de nuestros aliados ha sido la cooperativa financiera Confiar, que también viene a mostrarnos cómo trabajar en comunidad también implica cuestionarnos a dónde estamos enviando nuestra riqueza, a qué tipo de entidades se les está dando nuestra riqueza, porque la riqueza es colectiva. Y como un hábito de consumo, el hábito de consumo no quiere decir solamente qué estoy alimentando, sino qué estoy viendo, qué estoy escuchando, en qué estoy invirtiendo mi tiempo y mi dinero y mi energía. Entonces, esta línea del tiempo empezó en 2020, la huerta del Camilo Torres duró hasta julio de 2022, permitió que muchas personas llegaran, que se cambiara muchas veces de configuración la huerta, que llegaran mensajes preciosos como este que dice, cultiva lo que comes, que nos uniéramos a una apuesta también política de mientras gestionamos nuestros residuos, nos responsabilizamos de lo que nos corresponde, podemos también hacer un llamado y unirnos a los movimientos que estaban ocurriendo en el país, como este que el paro generó muchas víctimas, entonces hicimos ahí una paca en el separador de la avenida Camilo Torres, en honor a ellos, diciendo que para la muerte no es indiferente. Entonces la paca digestora también es un portal de vida, de esperanza.
No sé qué más decir. Bueno, pues este caminar en esta huerta fue tan poderoso, muy grato haber pasado este ciclo. También la vida nos enseña a cambiar a prepararnos al cambio. Les quería compartir estas imágenes de las primeras, de cómo el arte también se involucró, cómo las personas que tienen sus talentos llegan a nutrir y a darle como esa marca visual a lo que se generaba ya en esa huerta, y que a pesar de que la huerta de Camilo Torres cerró, se abrió otra que en su momento se llamó la Huerta San Luis, donde también se siguió replicando este ejercicio y donde nos hizo dar cuenta como la importancia de que las ciudades tengan este tipo de ejercicios comunitarios en zonas verdes, en parques, en estas zonas baldías que están ahí desaprovechadas o esperando a que en algún momento alguien se valorice el terreno o algo así, y no darle uso a esa tierra para conectar con los vecinos. Creo que eso es algo súper clave. Y acá les quería mostrar el otro ejercicio que de la Huerta Camilo Torres y de todo ese proceso en el 2020, en este momento, en la actualidad, podemos decir que estamos ahorita nutriendo a otros seres jóvenes, llevando el mensaje de la paca digestora en compañía de su creador, el maestro Guillermo Silva, para que ellos se vuelvan dinamizadores ambientales, y lo están haciendo de una manera muy inspiradora. Es muy chévere ver, esta es una imagen del colegio que están haciendo allá también el ejercicio, que no se ha empezado a implementar el tema de siembra, porque todo es un proceso de paso a paso. En su momento les dará el llamado a utilizar los desperdicios que salen de las onces de su colegio, a empezar a traer sus desperdicios de la casa, a empezar a traer tierra y a empezar a traer semillas para sembrar encima de estos portales de vida. Entonces, para los chicos que estén por ahí conectados, mi gran felicitación, porque me siento muy honrado de ver este proceso, de que autónomamente están trabajando y de que la semillita se va replicando, de que uno deja una semilla y depende de la persona, depende de cómo se comunica, si se puede sembrar, se puede mantener y regar y podar y seguir reproduciendo. Entonces, la invitación es a las otras personas que me acompañan en esta charla y a las que nos están viendo, que den el paso, porque creo que todos hemos tenido ese llamado a sembrar, el llamado a sanar, y cuando uno trabaja con la tierra, sana. Gracias, Luigi. No, muy interesante tu exposición. Nos muestra algo fundamental, que es como no tanto definir las cosas desde una esencialidad, sino desde qué conexiones abre, qué mundos conecta, qué posibilidad, qué mundos va construyendo. Y es interesante porque algo aparentemente pequeño, como tiene un potencial de vida si lo sabemos escuchar, ¿no? Entonces, pues gracias. Y le damos paso a Liliana y a Angie, quienes conforman el colectivo Enredadera, y también pues tienen sus experiencias para contarnos aquí. Gracias por su asistencia y participación, y bienvenidas. No sé quién quiera hablar, sea Angie o Liliana, o las dos ahí simultáneamente. Ustedes sabrán cómo orquestan este relato. Buen día para todas las personas que nos escuchan. Nosotras hacemos parte de la Enredadera Colectiva. Es grato para nosotras siempre poder representar como esa pluralidad y esa colectividad. Procuramos siempre ir en manada, en equipo a los espacios que se nos convoca. La Enredadera Colectiva es un proceso que nació hace ya 5 años. Es un proceso liderado por mujeres, con el cual promovemos lenguajes artísticos en contextos rurales, con el fin de tejer experiencias comunitarias alrededor del buen vivir. Iniciamos siendo la red de trueque del pueblo para el pueblo, donde intercambiábamos arte por solidaridad, es decir,
recibimos muchas donaciones de obras artísticas que intercambiamos por mercados y entregábamos luego en las casas que ponían trapos rojos en el marco de la pandemia del 2020. De esta forma logramos entregar alrededor de 300 mercados en bicicletas, casa por casa, más nos dimos cuenta pues que la sombra de las brechas sociales, económicas y estructurales eran mucho más grandes y nace la necesidad de sostener un proceso pues a largo plazo y de preguntarnos de qué manera podríamos organizarnos para generar un impacto pues en nuestra comunidad. Siempre las personas que confluimos allá nos sentíamos atraídas por dos ejes de trabajo. El primero era el arte, lo artístico, considerando siempre pues que una de las mayores victorias del capitalismo es la monopolización del conocimiento y también la monopolización del arte dentro de estándares económicos inaccesibles para las comunidades periféricas. Y empezamos a socializar arte, a tomarnos espacios públicos, a hacer talleres gratuitos en los saberes artísticos que cada uno y cada una poseía. Y así fue transitando el tiempo hasta que elegimos enfocar nuestro trabajo en lo rural. Ya son 3 años de trabajar en el sector Alcaparral, Vereda Ciatame, de acá de Sogamoso, Boyacá. Hemos centrado nuestro trabajo principalmente en una iniciativa que hemos denominado Laboratorio de Denuncia Creativa. Es un espacio del que ya les hablará un poquito más a profundidad mi compañera Liliana. Y a mí me gustaría hablarles un poquito más del Festival La Maleza. Digamos que el Festival La Maleza es un festival que nació ya hace 5 años. Este año celebramos nuestra 5ª versión, invitados e invitadas a ser parte de este espacio poderoso. Es del 1 al 3 de noviembre. En este espacio generamos actividades de formación, circulación, y también espacios de creación. Tenemos nuestro PayStab, que es nuestro encuentro de cartelismo y propaganda callejera. También tenemos este año nuestro 4º trueque y banquete de semillas, que estará liderado por mujeres, por custodias de semillas de todo el territorio boyacense. También tenemos talleres y mucho circo, música y más expresiones artísticas. Alrededor de también la olla comunitaria y del seguir fortaleciendo ese intercambio cultural, porque el Festival La Maleza busca ser un puente intercultural entre el campo y la ciudad y seguir profundizando en esa idea también y en esa como decantación de comprender cada vez más que el campo y la ciudad son sumamente interdependientes. Siempre han querido ponernos como una brecha y una profunda distancia de la ruralidad y la urbe, y la ruralidad y la urbe coexisten permanentemente y se alimentan mutuamente de sus manifestaciones culturales, económicas y también identitarias. También pues de la 2ª versión del Festival La Maleza nace la Escuela Comunitaria de Semillas Nativas, y con ella pues el laboratorio. Ahí ya le comparto palabrita a mi compañera para que profundice en esto. No sin antes decir que la enredadera colectiva para nosotros ha sido la posibilidad más tangible y material de poder entender el territorio como una gran huerta comunitaria donde todas las personas, todos los seres somos semillas necesarias. Y también ha sido un espacio para soñar muy en grande con otros mundos posibles, pero también sabernos merecedores y merecedoras de ese otro mundo posible, es decir, merecemos vivir en el país que nos soñamos. Y creemos muy profundamente y con mucha convicción también que alrededor de la organización social, popular, comunitaria, a través de esos principios organizativos que nos juntan en esa unidad común, en esa común unidad podemos seguir creando propuestas que aporten a la transformación o a las posibles soluciones
territoriales que nos ayuden a construir un buen vivir, una vida digna, y no solo una vida digna, sino que también podamos seguir profesando nuestro sagrado derecho a la rebeldía, a que no tengamos que ser acallados ni acalladas, porque nuestra lucha siempre ha sido por la vida. Y desde ahí es donde nos sostenemos, desde ahí nos acompañamos, siempre guiadas por esa gran maestría que traen las infancias y por esas grandes cosas que nos enseñan todo el tiempo, y esos ojos esos ojos de ternura con los que nos permiten ver y entender el mundo, y entender que siempre estamos a tiempo para hacer que esta gran rueda gire en espiral hacia otra manera de vida mucho más sustentable, que ponga la vida en el centro. Entonces, muchas gracias por estos espacios. Y pues esa es nuestra forma de hacer vida poética y de hacer biopoética. La organización social y comunitaria desde los territorios, con la vida y las infancias en el centro. Gracias. No sé si quiere complementar Sí, o ya. sí, ahí mi compañera va a complementar la parte de la vale, listo. Perfecto, magnífico. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Yo soy Liliana Borges, yo habito en Tibasosa, aquí cerquita de Sogamoso, de la vereda Ciatame, del lugar donde tenemos efectivamente posicionado pues como el trabajo de la escuelita comunitaria Semillas Nativas. Le digo escuelita porque es un centro pues como de mucho amor, de mucho recogimiento, de cariño sincero. Y como lo mencionaba Angie, la enredadera colectiva pues tiene como dos enfoques grandes, que son por un lado el Festival de la Maleza y por el otro lado pues tenemos la escuelita. Entonces con la escuela hemos venido trabajando desde el año pasado el laboratorio de denuncia creativa. El año pasado lo trabajamos con el tema de el río Suena, y pues era una forma de acercarnos a estas fuentes hídricas de la vereda y darnos cuenta que pues los niños lo evidenciaban todos los días, pero también ya se les había quizá normalizado que el río era de color negro y olía feo. Entonces iniciamos pues como todo este proceso de entender, de acercarnos a ellos y de ir y decir como, venga, vamos a conocer realmente de dónde nace el río. Y nos fuimos para el páramo de Ciscuncí, y allí tuvimos una experiencia maravillosa con los niños, las niñas y sus familias, sus cuidadores, que en muchos casos pues no conocían un páramo, no habían visto nunca un frailejón. Entonces, el hecho de ir y ver esto de primera, pues evidenciarlo con sus propios ojos fue hermosísimo. Y a partir de allí comenzamos pues como el proceso de formación que culminó con una pieza transmedia hecha por los niños, que es un videoclip de la canción El río suena. Ellos también hicieron la carátula del disco en serigrafía, en la técnica de serigrafía. Se hizo la grabación del video, se compuso la canción, los niños cantaron y se presentaron en el Festival de la Maleza allí en Tarima, y eso fue pues maravilloso. Como lo menciona Angie, nuestra principal siembra son ellos. Creo que ellos son esa semilla a la que cada domingo estamos visitando y estamos pues nutriéndonos conjuntamente. Hemos aprendido muchísimo de ellos. Nos encanta ir porque nos reciben siempre con mucho cariño, y es un espacio que uno dice, bueno, los niños entre semana están de lunes a viernes en el colegio normal, y aún así los domingos tienen toda la disposición, la entrega y el amor para acompañarnos en la escuela. Este año estamos desarrollando el segundo laboratorio de denuncia creativa con el tema de los polinizadores. Entonces se llama Laboratorio de Denuncia Creativa Latido Dorado.
pensando pues como en la importancia del polen, de los polinizadores, de esta fuente de vida que nos permite pues tener tanta diversidad de alimentos y que estando pues también en este territorio, en este trópico, somos muy afortunados por la diversidad de plantas, de flores, de frutos que tenemos. Entonces, estamos trabajando el tema de los polinizadores con ellos y ya comenzamos con nuestra siembra de jardines polinizadores. La intención es podernos acercar con ellos a la siembra, pero también al rescate, a la observación, a la escucha de esos pequeños seres que también habitan nuestro planeta, nuestro territorio y que muchas veces pasan desapercibidos. Entonces, a veces, pues cuando iniciamos el laboratorio este año preguntamos, ¿cuáles son los polinizadores que ustedes conocen? Y muy fácilmente digamos que todos llegamos a que las abejas, las mariposas, pero también hemos indagado en esos otros polinizadores que están allí presentes y estamos en esa búsqueda, en esa indagación, en ese aprendizaje conjunto con los niños. Este año la idea es, digamos, el resultado final del laboratorio es hacer una, se me fue la palabra, Angie, una instalación multisensorial. Una instalación multisensorial. Entonces, en estos días estamos trabajando el tema sonoro, estamos trabajando sobre el paisaje sonoro de la vereda. Entonces, queremos saber cómo se escucha, pero también vamos a trabajar a través del tejido, las texturas. Vamos a hacer también fotografía, vamos a hacer fotografía estenopeica con los niños, vamos a construir la cámara estenopeica y vamos a irnos a fotografiar el territorio, los animalitos, y ya hicimos también nuestra primera minga, nuestra primer convite de siembra de la huerta del jardín polinizador. Vamos con el primero y la idea es continuar con ese proceso durante lo que nos queda de año. Y pues ese ha sido como la experiencia. Yo también pues soy hija de campesinos, así que es un tema que me ha acompañado toda la vida y que, como lo mencionaba Luigi hace un rato, creo que la pandemia también nos permitió acercarnos un poco más a todos estos temas porque sentimos que la vida estaba en peligro. Y en ese instante de vernos de pronto como cercados, creo que muchos acudimos a la siembra para sentir que todo puede mejorar, es un centro de esperanza. Entonces, también allí fue como un momento en el que personalmente y con mi familia tuvimos un acercamiento más directo a la siembra, hicimos nuestra huerta en casa, también hacemos compost, hacemos lombricultivo aquí en la casa, entonces siempre es un proceso de aprendizaje, como lo mencionaba él, el tema de las pacas biodigestoras, tenemos que invitarte, nos gustaría mucho que nos acompañaras porque queremos hacer una paca en Ciatame, en el salón comunal, que es donde tenemos pues la sede de la escuela, y pues allá bienvenidos y bienvenidas todas las personas que están acá hoy compartiendo sus experiencias. Es maravilloso ver cómo en cada rinconcito de Boyacá hay personas apostándole a la vida, a la siembra, a los sueños y a construir cada vez pues un mundo más blandito y más bonito para todos. Muchas gracias. Gracias, amigas de la Enredadera. Como bien dices, parte de las finalidades de este concurso es justamente construir comunidad. La comunidad no solo como un tema, sino como una de las finalidades, porque miren estos encuentros que se van produciendo y cómo se va generando ahí un tejido muy bonito. Y hablando de bonito, me encantó eso del laboratorio de denuncia creativa. Me parece sensacional, me hizo recordar, y eso del río suena, un poco a una práctica. Alguna vez los zapatistas en México caminaron durante muchos kilómetros en silencio, pasando por diversas poblaciones y no decían nada. Y al otro día simplemente publicaron, oyeron como ese llamado a la escucha de la vida, hablando de que el río suena y que a veces no lo oímos, ¿no? Javier, qué sí. pena interrumpirte. ¿Me podría tomar un momentico más? Me gustaría compartir con ustedes la canción del río suena. Desde luego, dale.
Entonces, permítanme un momento, voy a Mientras compartir. ahí Lili va buscando la forma de compartir, decirles que este video que vamos a compartir es muy especial, es el resultado de nuestro primer laboratorio y queremos que sepan que todo lo que van a ver allí fue creado por las infancias de la Escuela Comunitaria Semillas Nativas. Ellos y ellas imaginaron el video, hicieron tomas para el video, compusieron la letra de la canción, crearon la carátula, entonces fue una grata sorpresa ver este resultado porque a veces tendemos a dudar mucho de las capacidades de las infancias y de sus dones y sus talentos y siempre nos sorprenden de maneras que nos invitan a seguir profundizando y a seguir creando cada vez más herramientas, vehículos, imágenes, poesía desde todo lo que ellos y ellas habitan. Entonces ahí les compartimos este grandioso resultado. El sol siempre brilla en el cielo. Nubes lo acompañan en la montaña. Mucho frío hace mi arroba mi abuelo. Gorrito de guapanera por las mañanas. Llegaron las comparsas bien armadas. Traidores en camino cargando agua. Suena y suena la fiesta cantando, gritando pa'lante que nadie la para. Bebe mucho en mi páramo amado. La niebla baja y nos abraza. Hay animales de todos lados. Y yo feliz me voy pa' casa. Que el río suene, que suene y suene. Canta maleza, se dame mi gente. Que el río suene, que suene y suene. Canta maleza, se dame mi gente. Suena el agua que el río lleva. Pasando por las casillas de mi vereda. Aquí sobrevivimos como maleza. Libres, fuertes y llenos de belleza. El río sueña, que sueña y sueñe. Canta maleza, se dame mi gente. El río sueña, que sueña y sueñe. Canta maleza, se dame mi gente. Águila con el cóndor, sin canto el rocío. Fraile, con flora y frío, cuidemos el hogar del río. El río suena un pensamiento astral. A mis necesidades quiero brindar. Diferentes culturas, vamos a mirar un pensamiento sobrenatural. El río sueña, que sueña y sueñe. Canta maleza, se dame mi gente. El río sueña, que sueña y sueñe. Canta maleza, se dame mi gente. El río sueña, que sueña y sueñe. Canta maleza, se dame mi gente. El río sueña, que sueña y sueñe. Canta maleza, se dame mi gente. A ver, retorno por acá. Gracias, muy amables, muy estimulante ese río de sonidos y palabras que nos muestran cómo que de alguna manera una educación que compromete la sensibilidad pues alcanza una potencia increíble, ¿no? Y bueno, nos queda
Yo me imagino que tendremos un poquito más allá de las 7 porque apenas vamos escuchando experiencia y seguramente habrá un intercambio, así sea breve posteriormente. Ya nos dirán ahí desde los estudios. Pero nos quedan como experiencias que ya involucran también la literatura y las bibliotecas. Como ven, las huertas tienen una capacidad de articulación y de anexar muchas posibilidades. Entonces, también nos acompaña Paola y Omaira. Entonces, pues bienvenidas, también muy agradecidos por su presencia y muy a la expectativa de escuchar sus experiencias. Adelante, Paola, estás ahí, ¿no? No, ¿no está Paola? No. Entonces, es que Paola no sé si está ahí a la espera. Entonces, no sé si le damos la palabra a Omaira. Es que no sé si aquí, bueno, no sé, ya me dirán, porque Paola y Omaira no sé si están ahí en esa especie de recepción a la espera de ingresar. Yo no estoy muy al tanto de eso. No sé quién me puede orientar. Si quieres, inicio y apenas inicie, pues Paola ingresa para que estemos todos como en la conversación, porque en este momento Paola no ha podido ingresar. Ah, vale. Adelante, sí, por favor. Bueno, pues primero muy agradecida por esta invitación a compartir la experiencia. Realmente escucharlas a todas y a todos, ha sido realmente muy valioso y muy enriquecedor. Pues yo les comento pues que soy parte de un colectivo que se llama Chica Mucha Media. Somos un colectivo familia, básicamente. Lo que hacemos nosotros es que el lugar que habitamos, buscamos la manera como de encontrar, entender ese territorio y de alguna manera generar relaciones en él. Pues hemos tenido la oportunidad de vivir en muchos lugares, en el norte de Boyacá, en el sur de Santander, y como en este trasegar, en esta itinerancia, llegó a nuestras vidas el Programa Nacional de Bibliotecas Rurales Itinerantes, un programa que viene desde Biblioteca Nacional y es la idea de la siembra de bibliotecas en lugares donde el acceso no es fácil a los libros. Entonces, estando en esta dinámica, o sea, el llegar esta semilla a La Palma Gambita, que es en donde estábamos en ese momento, resultó muy importante porque esa semilla se convirtió en una biblioteca comunitaria maravillosa, ¿sí? Fue la excusa que necesitaba esa comunidad para integrarse y para accionar. Entonces, a partir de una maleta que llegó con 180 libros, terminamos con una biblioteca, con un espacio comunitario de casi 1000. Y no solo eso, sino una calidad humana que se unió desde sus saberes. Entonces fue muy bello porque a raíz de este encuentro con los libros, las personas se acercaban a conversar y a contar lo que sabían. O sea, mis vecinos eran los mediadores de lectura y nos encontrábamos. Y entonces cada uno tenía su espacio en la biblioteca y cada uno actuaba desde sus conocimientos. Entonces, en esta organicidad de cosas, todo sucedió muy naturalmente, nace el Club de Lectura La Huertulia. Y el Club de Lectura era básicamente, pues es una excusa para el encuentro, pero era una excusa que necesariamente tenía que pasar por una relación con el territorio. Resulta que en Gambita la mayor parte de la comunidad se dedica a la ganadería y el tema huertero pues como que no funciona mucho, las huertas estaban como muy olvidadas de alguna manera. Aquí estamos viendo, digamos, algunas de las huertas que logramos visitar en algún momento del proceso. Y entonces lo que hicimos fue convocarnos para pensarnos el estar en ese territorio que es totalmente natural, totalmente limpio, y pensarnos cómo estaba el tema de nuestras relaciones. Entonces, y pensarnos la huerta, por lo menos.
Entonces empezaron a suceder cosas muy, muy, muy potentes, como que encontrarse que en nuestra biblioteca rural itinerante había una cantidad de textos poéticos, narrativos, botánicos sobre las huertas, y entonces empezamos a estudiarlas. Inicialmente éramos un club de lectura con niñas y adolescentes, pero eventualmente las mamás se fueron integrando al proceso. Con la integración de las mamás surgió una huerta. O sea, es que lo primero que surgió realmente fue el fanzine, antes que la huerta. Entonces el fanzine era como estas indagaciones y estas preguntas que nos hacemos alrededor de nuestro territorio, los trasladamos a esto que se creaba con las niñas y que era nuestro, digamos que nuestro lugar para conversar y para crear alrededor de lo que éramos. Y entonces este fanzine que ustedes están viendo, que es el número 3, fue el ejercicio de, bueno, conozcamos las huertas de los vecinos. Pues eso es del lugar que les estoy hablando, es un lugar de 3x3. Entonces era prácticamente visitar todas las casas. Y entonces entramos a las casas y miramos, y las personas de las casas nos decían, mira, yo tengo acá sembrado malanga, en esta tengo romero, y en este lugar tengo tal cosa, y tengo el maíz, y tengo, esto es lo que es mi casa, y es lo que es también mi huerta. O sea, es como un lugar de lo íntimo. Entonces, la huerta era, descubrimos en ese momento que la huerta era también ese lugar íntimo, porque de hecho las personas que nos recibían nos decían, no, mira, yo en la mañana voy, hago el encierro de las vacas o hago esto, y este es mi lugar para cuidar unas maticas, para tenerlas ahí, para no olvidarme de esto. Entonces, trabajar esto con las niñas fue supremamente importante, porque fue empezar a pensarnos, bueno, y entonces, ¿quién cuida la huerta? ¿Quién está en esa intimidad con las plantas? Darnos cuenta, pues, que muchas de quienes estamos en eso somos mujeres, digamos, sin desvirtuar que hay hombres trabajando estos procesos, pero en ese lugar donde estábamos específicamente, muchas mujeres en eso. Y luego vino cuando las mamás llegaron al grupo, al club de lectura, se empezaron a generar otras relaciones, que entonces ellas dijeron, vamos a hacer una huerta, entonces hagamos una huerta en la biblioteca. Empezamos a generar la huerta, y era una huerta medicinal. En ese momento en que la huerta fue medicinal, no solo era medicinal porque empezamos a estudiar todo lo de herbolaria para entender cómo funciona, a recordar a nuestras abuelas y a recordar, digamos, el uso de todas estas plantas. Era medicinal porque también se convirtió en un espacio para que esas hijas y esas madres conversaran de un montón de cosas que en otros escenarios no se habían podido encontrar, ¿sí? Entonces, eso, digamos, hacía muy especial los puntos de encuentro, porque si bien la huerta era importante por todo lo que estamos hablando, de temas de soberanía alimentaria, de tema de cuidado corporal, de tema de tener rescatar un conocimiento que de pronto se va olvidando en la cotidianidad, también fue un lugar para manifestar relaciones de familiares y de sanarlas. O sea, así como la huerta era medicinal, la palabra y el encontrarnos para pensar eso, porque en algún momento también hicimos tejido, era medicina. Era una medicina importante para nosotras. Luego, bueno, la Huertulia tiene básicamente 14 fanzines. Los primeros se hicieron allá en La Palma, en Gambita. Hay uno sobre el fique, entonces nos fuimos con los abuelitos y extrajimos el fique, conseguimos la maquinita, hicimos todo el ejercicio alrededor del fique. Luego de eso, todo empezó a dispararse hacia otros lugares, y tuvimos la oportunidad de hacer la Huertulia en Suaita, San José de Suaita, en Pinchote, Santander, en Piedecuesta, en Mutiscua, norte de Santander, en Villapinzón, en Cundinamarca, y aquí en Boyacá, en otros 3 municipios. Pero entonces, ¿qué pasaba ahí? Entonces, ahí lo que hacíamos era conocer un poco el territorio y llamar la atención sobre qué hay en nuestro territorio. Entonces, la primera pregunta era, ¿cuál es la planta que identifica nuestro territorio? Y entonces las personas empezaban a hablar, mira, es este. Y entonces con algunas técnicas muy básicas, manuales,
empezábamos a construir con todos un fanzine y cada uno se encargaba de una página que luego se diagrama. Digamos, nosotros lo que se hace en el taller es que cada de los participantes nos organizamos como comité editorial, cada uno desarrolla su página, la genera con diferentes técnicas que proponemos o con otras, y luego se recoge el material y se diagrama para convertirlo en un ejercicio digital. Entonces suceden cosas tan hermosas como en San José de Suaita nos dicen, bueno, pues aquí la planta es el algodón. Ah, interesante, yo no conocía la planta del algodón. Entonces ellos nos muestran la planta del algodón, nos muestran la flor, nos muestran eso. Pero nos dicen, no, nosotros no tenemos nada que ver con eso ahora, porque estaba trabajando con adolescentes, y resulta que es que la historia de San José de Suaita es que allá es la cuna de la agroindustria en Colombia, ¿sí? Allá está la fábrica de textiles de los Caballero, una fábrica que cuenta gran parte de la Colombia del siglo XX. Entonces uno se va dando cuenta cómo a través del conocimiento de las plantas, no solo estamos hablando de las relaciones familiares, no solo estamos hablando de un conocimiento sobre lo medicinal, no solo estamos abordando la literatura, porque la literatura está llena de referencias a la naturaleza, nomás es leer a Emily Dickinson y la cantidad de cosas de lo que es la experiencia de ella en la naturaleza. Entonces, no solo es eso, es también una relación con la historia del territorio y cómo esto ha cambiado. Entonces, en Piedecuesta nos hablan de la montaña y de la cantidad de árboles de siete cueros que en ese momento estaban florecidos, y nos hablan de su resistencia para cuidar esa montaña, ¿sí? De la importancia de esa montaña y de ese bosque de siete cueros para esa comunidad. Entonces, digamos que ya para ir cerrando, la huertulia, que es huerta, tertulia, literatura, es una excusa para el encuentro, y es una excusa que no solo nos lleva al ejercicio literario, que pues en mi caso en temas de promoción de lectura es muy importante, sino también un ejercicio de territorio, que es una cosa que en las bibliotecas rurales se marca, y el tema de la memoria. Todo eso es como tan parte de, o sea, es como tan la cotidianidad, que realmente lo que está pasando en los fanzines es solamente una foto de lo que son las personas que estamos alrededor de la creación de ese fanzine. Entonces, bueno, esta es como la experiencia que podemos compartirles, digamos así, un proceso muy itinerante que sigue creciendo, pero que bueno, pues ahí va y está generando, digamos, unas reflexiones muy, muy importantes sobre todo lo que les digo en temas de literatura y en temas de relaciones humanas. Gracias, Omaira, buenísimo, sobre todo muy llamativo eso de cómo la huerta es como una especie de laboratorio de escucha, de conversación íntima. No me imaginaba esa posibilidad, pero pues, resulta muy, muy llamativa, y desde luego lo literario que se desprende de ahí. Bueno, pues por último nos queda Paola. No sé si nos toca es que si tú, Mayra, te retiras para que ingrese ella, ¿entendí? Es como la mecánica, porque creo que la capacidad de estar aquí en primera plana en el estudio es limitada, ¿no? Listo, ya me voy a retirar. Gracias de nuevo, pero ahora en la conversación seguramente, no sé cómo vamos a estar aquí alojados todos, pero bueno. No, buenas tardes para todos. No sé, Javier, si ahí me escuchan bien. Sí, perfecto. Adelante, magnífico, gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Efectivamente estaba ahí detrás de cámaras, oyéndolos a todos desde el principio, fascinada con esta posibilidad que nos dan las huertas. Mi nombre es Paola Ricaute, soy mediadora de la Red de Bibliotecas de Bogotá. Actualmente tenemos una huerta en la Biblioteca Carlos C. Restrepo, ubicada en el barrio Restrepo, muy cerca a la plaza. Y bueno, nuestra huerta surge precisamente después de esta pandemia, donde pues estamos muertos del susto por todo lo que implicaba estar encerrados, no poder salir de nuestras casas, no poder abrazarnos, no poder abrazar a la profe, porque pues acá en la huerta ellos me reconocen como la profe. Entonces salimos de esta pandemia y empieza a haber un miedo colectivo por acercarnos al otro, por hablarle, por abrazarlo, porque eso pues implicaba
algunas cosas y temas de salud. Yo estaba en otra biblioteca, nosotros tenemos aproximadamente 30 bibliotecas, pero me encontraba en la biblioteca Puente Aranda extraditada, digo yo, por un tema burocrático. Vuelvo a la Carlos R. Restrepo, mis compañeras han recuperado un espacio al cual yo creía que era impensable recuperar, era un espacio donde se botaba basura, donde se dejaba todo lo que no funcionaba de las alcaldías o de las instituciones, y llego yo con la sorpresa de que ellas han recuperado este espacio, lo han pintado, han puesto algunas plantas, y bueno, digo yo, bueno, vamos a intentarlo, vamos a ver qué sucede, siempre con miedo, porque pues debo confesar que enfrentarme con plantas me llevaba a mí a generar, que no quería tener nuevamente. Y bueno, entonces llegó esta huerta, renombrarla oh, caramba, pasa algo con el sonido, ¿no? Sí, no sé qué pasó. Algo pasa con el sonido, ¿verdad? ¿Ustedes me están escuchando bien? Ahora sí. Ok, pero creo que Javier se salió. No sé si sería algo allá en el estudio. Quizá. Bueno, entonces, bueno, voy a seguir mientras Javier vuelve porque creo que se retiró de la transmisión. Entonces, iniciamos todo este proceso, decidimos renombrar nuestra huerta La Siempre Viva y darle un espacio a la salud mental que en este momento estaba tan afectada, especialmente por las personas mayores. De esta manera, pues iniciamos y empiezan a suceder una cantidad de cosas, empezamos a generar no solamente espacios de cuidado emocional y salud mental, sino empezamos a bailar, empezamos a hacer teatro, empezamos a encontrarnos en un espacio al que ninguno de nosotros quizá pensábamos volver después de esta pandemia. Inicialmente también empezamos solamente mujeres, porque son las mujeres las que siempre de alguna manera están atravesadas por el cuidado, entonces empezamos a preguntarnos y a pensar el cuidado emocional que en ese momento estaba tan afectado, incluso de todas las especies del universo, de las lombrices, de los marranitos, de las plantas, de todo lo que sucede, e iniciamos esta posibilidad de huerta La Siempre Viva para resignificar ese momento de volvernos a encontrar. Aquí empiezan a suceder cosas maravillosas, empezamos a articular con diferentes instituciones. BiblioRed es una institución muy grande, pero también existen otras instituciones del distrito que nos apoyan. Entonces, inicio yo como un proceso de juntanza que me parece maravilloso, porque yo decía, yo sola no puedo. Venía de un proceso también difícil de un duelo, entonces dije, yo no voy a poder hacerlo sola, decido aliarme con otras instituciones, con Culturas en Común, y nace pues nuestro primer hijo, que es el recetario de Culturas en Común para sanar los derechos culturales, La Siempre Viva Espacio Comunitario. En ese espacio y en ese recetario creamos no fórmulas, porque es imposible, pero sí recetas para curar cosas que nos habían afectado de niñas, ¿sí? Entonces tomamos la hierbabuena, tomamos la caléndula, tomamos incluso las cáscaras de la mandarina que en algún momento nos han funcionado, tomamos toda esa cantidad de plantas que poco a poco empezamos a sembrar desordenadamente, solamente nos dejamos llevar por la intuición para pensarnos qué plantas de niñas nos sanaron. Entonces yo pongo la hierbabuena en primer lugar, porque fue la planta que por años me sanó de mis dolores de estómago. Entonces sale este recetario que ahora les voy a compartir porque estoy desde el celular y no lo puedo hacer, y empezamos todo un proceso, empezamos a descubrir en las personas mayores y en las adultas mayores unos dolores en su alma y en su corazón, y empezamos a tejer entre todas, a conocernos, a comadrear y a buscar la forma de sanarnos. No había otra forma que sembrando, que hablando de lo que nos pasaba, y una que nunca nos falla y que es infalible es la cocina. Entonces empezamos a encontrarnos a través de, luego de ya haber hecho esa siembra, de haber cosechado papa, de haber cosechado zanahoria, empezar a cocinar entre nosotras para pensarnos esas maneras de cuidarnos, y creo que una de las mejores formas de cuidarnos o cuidar al otro es a través de la cocina. Entonces empezamos a generar procesos, iniciamos con una papatón, donde hicimos papa de todas las formas, papa en ensalada, papa salada, papa chorreada,
que yo creo que muchos de ustedes recuerdan de su infancia, que comíamos en la esquina de los colegios, muy económica, en unos papelitos como era de papel mantequilla. Entonces empieza todo ese proceso como, bueno, hagamos una papatón, luego hicimos un abrazatón, luego hicimos se me olvidó, una reciclatón de ropa, porque pues, como les digo, procuramos el cuidado del ambiente en todas sus formas a partir de la siembra y a partir del reciclaje y a partir de la separación en fuente. Iniciamos este proceso del recetario, ese recetario lo presentamos en Feria del Libro 2023 y a partir de ahí empiezan a suceder una cantidad de cosas, teatro, música, danza, una cantidad de elementos que nos permiten empezar a generar ese espacio de huerta donde convergen todos los lenguajes artísticos, donde toda la gente viene, empezamos a curar plantas, empezamos a curarnos entre nosotras, empezamos a generar un espacio maravilloso a través de otras instituciones como el Centro Médico Munaí, donde pues encuentran y llegan personas con problemas psicológicos muy fuertes. Adoptamos algunas huertas del territorio, empezamos a construir la red de huerteros de Antonio Nariño desde el Jardín Botánico y empiezan a suceder cosas maravillosas. Entonces, definitivamente creemos que el espacio de la huerta es el espacio de todas y de todos. Aquí, en la huerta La Siempre Viva, no hay nada que no pueda pasar. Lo que no hay, no lo inventamos. Por supuesto, la literatura siempre ha estado atravesada, como lo mencionaba Omaira, cada libro, cada texto, incluso textos que nosotros escribimos nos han llegado y nos han permitido estar como con esa conexión, con esas cosas que en algún momento nos dolieron. Actualmente somos aproximadamente 25 huerteros entre jóvenes, niños, adultos. Tenemos un proceso de lombricultivo muy, muy poderoso y pues estamos en nuestro proceso de hacer nuestro segundo recetario para poder poner ahí esas cosas que nos han sanado, lo que nos ha sanado desde el lugar de cada uno, que cada uno tiene para sanar, desde la comida, desde la siembra, desde la planta de canela, desde caléndula, incluso desde la cáscara de naranja, que a muchas de mandarina, que a muchas nos ha sanado. Y nada, aquí estamos, nos vemos todos los miércoles, es un espacio que nos ha permitido encontrar también algo muy importante que es el asombro, personas de 80, 82 años que tenemos en la huerta, asombrarse y ver, por ejemplo, la forma en que las lombrices crecen, la forma en que nos encontramos en el espacio ha sido maravilloso. Entonces, pues, súper invitados a la huerta comunitaria La Siempre Viva, nos reunimos todos los miércoles y la excusa siempre es que haya una papita, que haya una zanahoria, que haya algo para cocinar y para que así haya una papa, entre todos la preparamos y cocinamos, hacemos ollas comunitarias, hacemos un proceso interesante con la habitabilidad en calle, porque Antonio Nariño es una localidad muy, muy permeada por la habitabilidad en calle, y cuando podemos hacemos ollas comunitarias de lo que salga de nuestra huerta para poder disfrutar y poder compartir con estos ciudadanos habitantes de calle la riqueza que la Madre Tierra nos ha dado, y como agradecimiento es nuestra forma de entregar lo que la Madre Tierra nos da a través del asombro con la habitabilidad en calle, y eso es. Entonces, pues, no sé si Javier ya volvió, si está por acá. Sí, ¿sí me escuchas? ¿Me oyen? Okay. Sí, ya ¿Sí? te escucho muy bien. Ah, gracias, Paola. No, sí, me caí un momento, pero no, muy interesante ese vínculo de la huerta con lo afectivo, con esa idea de curar relaciones que me hizo evocar eso, como algunos indígenas llaman a la chagra, como un jardín de afectos. Pero bueno, excelente. Dicho esto, yo no sé si entre ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario sobre lo que ha dicho alguno de sus colegas. Sería interesante o alguna pregunta. Y si no, pues abrimos espacio también a otras preguntas, pero inicialmente no sé si entre ustedes quisieran hacer algún comentario, algún señalamiento, alguna pregunta, en fin, queda abierta esa posibilidad de iniciar. Hola. Sí, adelante. Quisiera simplemente como destacar algo que me parece como muy interesante y que he visto en los proyectos de los compañeros y las compañeras que están hoy aquí en este encuentro, y es que varios de ellos, si no todos,
surgen, bueno, algunos, claro, venían trabajando antes, pero toman mucha fuerza en la pandemia y me parece muy, muy lindo para destacar cómo es en un momento en que era necesario cuidar tanto el cuerpo humano, ¿no? Como la salud humana, comienza a cuidarse mucho también la tierra y es como que al cuidar las semillas, al cuidar la tierra, nos estamos cuidando a nosotros, es cuidar la flor que nos cuida, cuidar la semilla que nos cuida, como una reciprocidad del cuidado que me parece pues como muy poética, muy poderosa en todas las experiencias que nos han contado el día de hoy. Gracias, María Paula. Sí, evidentemente es curiosa esa cuestión, pero es evidente cómo los momentos de crisis y de apremio también hacen respirar la vida más fuertemente, ¿no? Sí, ¿alguien más entre los panelistas que tenemos acá quiere hacer algún comentario, pregunta a alguno de los otros participantes? Si no, pues habilitamos otras posibles preguntas que tengamos en el chat, pero el asunto es que yo no accedo a ellas. Yo no sé si por ahí me pueda ayudar Alejandra o María Sol. Hola, Gabriela, les voy a ayudar un poquito a leer las preguntas que tenemos en el chat ahorita. No tenemos preguntas, pero sí muchísimos comentarios positivos hacia todos. Los han saludado un montón. Tienen muchos fans en el público. Y el colegio Pedro Pascasio Martínez nos dice, también nos ha pasado que en nuestra huerta escolar los niños han encontrado formas poéticas de relacionarse con lo que les está pasando en su cotidianidad. Javi, si quieres comentar de eso. No, pues le daría la palabra a nuestros participantes si quieren hacer algún comentario al respecto o o complementar ese comentario como que es bien interesante porque a mí me parece crucial ese lugar, como lo habían comentado, no me acuerdo, tal vez Luigi, que aquí lo que está en juego con la poesía no es simplemente un género literario, una práctica artística, sino un modo de vida. Es decir, lo que importa también con una idea ampliada de la poesía es generar modos de vida alternativos, ¿no? Vivir, hacer una especie de estética de la vida, una estética de la existencia, y creo que la huerta tiene algo que decir al respecto. Pero no sé si ustedes quieren comentar a alguien, ayudar a ampliar ese comentario que nos formulan desde el colegio. Y si no, pues damos paso a otro, en fin. Sí, si no, Gabriela, ¿tienes alguno más por ahí? Les muestro aquí, por ejemplo, Eduardo Villarreal Velázquez nos pregunta, ¿cómo nos conecta la huerta con el universo? Pues quien quisiera, pues todos seguramente tienen algo que decir, pero no sé si alguien quiere lanzarse de una vez a aventurar alguna hipótesis sobre eso. ¿Alguien quiere decir algo o no? Todos al tiempo. ¿Cómo nos conectan las huertas con el universo? Creo que, bueno, hace un buen rato hemos venido en como una masa colectiva o una masa social, olvidando que somos parte ya del cosmos, ¿no? Somos hijos e hijas de las estrellas. Y yo creo que ese ejercicio continuo y constante de sembrar, guardianar, custodiar las semillas, la vida, verla crecer, tener las manos en la tierra, entender todos los nutrientes que debe tener una semilla para florecer y germinar. Y posterior a eso, también creer y considerar que eso que acaba de cosecharse puede transformarse en un alimento y ese alimento darnos energía. Creo que es la conciencia cósmica más pura que podríamos tener y es un vínculo humano que hemos venido rompiendo asentados en la idea de retornar, bueno, no retornar, sino
asentados en la idea de migrar a las ciudades creyendo que es allí donde están las oportunidades de vida y masificando y gentrificando todo nuestro sistema económico y de desarrollo y progreso alrededor de las grandes ciudades. Entonces yo creo que ese retorno a las huertas, aún dentro de lo urbano, es la conciencia más cósmica que tenemos y ancestral también de las múltiples e infinitas formas que ha tenido la humanidad para hacer la agricultura, que además es un gran nombre también, cómo se construye una cultura a través del concepto de la práctica de la siembra, me parece. Sí, yo agregaría que la huerta es un ejemplo vivo de lo que es la interdependencia de la vida. Es decir, en la huerta nos damos cuenta de cómo dependemos unos de otros. Y eso llevado desde lo más micro hasta lo más macro, hasta lo más cósmico, nos hace sentir que, que cada uno está en el otro. Es muy difícil delimitar dónde empieza uno y dónde está el otro, ¿cierto? De hecho, uno no sabe dónde termina un árbol, dónde empieza una nube, dónde arranca la lluvia. Y creo que esa conciencia de interdependencia es fundamental, que de pronto nos la traen mucho las tradiciones sagradas, religiosas, ancestrales, pero que justamente muchas de las formas de vida tan centradas en la lógica económica y de ganancia y de consumo la han roto porque nos muestran una vida demasiado atomizada y de pronto demasiado individualizada y demasiado competitiva. Y quizás hasta nos han hecho ver que la vida, esas teorías del evolucionismo nos muestran más como una lógica competitiva y no cooperativa que en la vida. Creo que muchas de las teorías biológicas, filosóficas, contemporáneas están recuperando esa concepción, ese planteamiento mucho más cooperativo de la existencia, ¿cierto? Que creo que es lo que está aquí en juego y que muchos lo han señalado en sus exposiciones. No sé si Gabriela También, otra. Ah, si alguien quiere añadir algo. sí, no, es que también estaba acá pensando que si uno también toma semillas de frijoles, semillas nativas también de maíz, bueno, las que yo he tenido contacto, con seguridad habrán un montón de semillas que también lo tengan, pero si uno se detiene a ver muchas de ellas, visualmente parecen un cosmos también. Entonces, la semilla Claro. también es esa representación visual de lo que es el cosmos, pues yo creo que más allá de lo visual es un mensaje también directo que trasciende un poco a lo espiritual y a cuestionarnos también como el origen de las cosas y la energía que habita en todas las cosas y que es también interdependiente. Entonces sí creo que basta con mirar una semilla para saber que en esa semilla habita el cosmos, una semilla nativa. Sí, excelente el complemento, efectivamente, eso es maravilloso y creo que ese justamente también es una manera estética. Y creo que lo estético es lo que ayuda a ver las correlaciones y lo que señalas es justamente una lectura estética de esos elementos. Ah, ¿algún otro comentario, Gabriela, que desate pues estas bellas expresiones que estamos escuchando entre nuestros participantes? Tenemos, creo que dos preguntas más. Por aquí, Carlos Javier Varela nos pregunta cuál es su receta favorita y si alguno de sus ingredientes los conecta con la mutua crianza que tenemos con las plantas y la siembra. Creo que eso va como para las que estaban hablando del recetario en particular.
O si no quieren responder esa, también... No, sí, sí, compartamos una receta, por favor, de tantas cosas ricas que hay para preparar de la huerta. Yo creo que una de las cosas más ricas que compartimos pues aquí en casa es la cremita de auyama. Y la auyama es un fruto hermoso, además que pues ese color, ¿no? La cantidad de semillas que provee es increíble. Y es de esas preparaciones que calientan el corazón, que le brindan a uno como abriguito, como cobijo. Entonces, creo que esa es como una de las recetas favoritas acá en casa para los niños también. Y efectivamente a mí me conecta con esa crianza de la semilla, porque además, pues es una semilla que tiene múltiples formas de uso, ¿no? Se pueden hacer tostaditas, se puede hacer también en harina, pero también se pueden usar para hacer collares, pulseras, o sea, creo que la auyama es de esas frutas hermosas que han acompañado estas tierras andinas desde hace mucho tiempo y hacen parte de nuestra familia huertera. Ay, qué rico, Liliana. A mí me gusta, bueno, de la huerta, nosotros que cuando empezamos, yo que empecé, yo no sabía cocinar y ya empezar a ver la abundancia de alimentos me motivaba como, pucha, no voy a dejar que se pierda esto. ¿Qué puedo hacer con los calabacines? ¿Qué puedo hacer con...? Algo que aprendí fueron los encurtidos. ¿Qué voy a hacer con los rábanos que son tan ricos? Pero se me dañan muy rápido. Entonces, el proceso en la huerta ha servido para implementar estas técnicas de conservación, alimentos que casi no son tan cotidianos en los restaurantes o en la casa, porque pues por una u otra razón su sabor es peculiar y no nos llama la atención porque nos están estandarizando, ¿no? Nos están poniendo en un mismo molde y la diversidad se está agotando. Entonces, mi receta favorita en este caso, pues hacer encurtidos con los calabacines, con las zanahorias, con los rábanos, con las cebollas, hacer una mezcla y qué más chévere cuando es sembrado en el espacio comunitario. Gracias. ¿Y quedaba otra, Gabriela? Yo quería compartir ahí también una receta. Dale. Que me vino a la cabeza de lo que comparte Lili también, porque acá en la casa practicamos mucho una preparación que de hecho estamos empezando a comercializar y que es como muy tradicional que empezamos a hacer para acompañar las grandes jornadas de caminata o encuentros a los que íbamos a acampar por varios días y sabíamos que no se sabía qué horas iba a haber alimento, y es el tostados. Son tostados nativos que lo que hacemos es tomar la semilla de maíz, la semilla de la arveja, de la cebada, del trigo y la semilla de la auyama y la calabaza para poderla tostar y comer, y tiene un valor nutricional muy grande. Me encanta mucho su sabor y además también la preparación es todo un ejercicio colectivo de prender la estufa de carbón, de traer el caldero, de tener listo el mazo de madera, y es como así como están pendientes que no se vaya a quemar las semillas, entonces todos allá turnándose, revolviendo y revolviendo para tostar las semillas, y de eso nace una anécdota muy linda que muchas veces he querido compartir, pero bueno, a veces las redes son muy, muy veloces y la vida es más importante. Y estaba con mi padre y tenía así todas las semillitas en el caldero listo para tostarla, y le dije que esta semillita negra de qué era y me dijo de calabaza, y le dije, y esta blanquita de calabaza, y le digo, ¿por qué hay semillas negras y blancas de calabaza? Y me dice, pues mi hija, porque las semillas son como las personas. Y me pareció una reflexión muy bella que quería compartirles. No, excelente. Ha sido muy interesante estos comentarios alrededor de la comida, porque vemos que la comida
es justamente casi que un espacio de rito estético y poético y de encuentro y de relaciones donde aparecen sabores, colores, emociones y demás, ¿no? Una gran salsa de emociones. No sé si, Gabriela, queda alguna otra o ya cerramos las preguntas e intervenciones de la gente. Es una pregunta que creo que pues es un poco específica para ti, Javi, pero yo creo que le sirve a las personas que estén viéndonos, aprovechando que tenemos hasta el 30 para que se inscriban en el concurso. Y es, si nuestro colegio... hasta el día 2, es que el 30 es viernes y como es un viernes optamos porque se pueda utilizar el fin de semana, porque algunos han llamado a decir con preguntas alrededor del cuestionario, del formato y demás, y como siempre al final están un poquito apretados, optamos por dejar el sábado y el domingo, o sea que se extiende hasta el lunes 2 de septiembre, pero no se duerman porque siempre ocurre eso, ¿no? Esta es la última extensión que se puede hacer posible por temas de calendario, esto ya es apretándolo un poquito. Entonces, perfecto, dale, Gabriela. Pero la pregunta es, si nuestro colegio, digamos que la institución no tiene huerta propia, ¿es posible armar el trabajo con varias huertas de estudiantes a manera de colcha de huertas? Creo que eso nos sirve como para que otras personas entiendan si pueden participar y se animen un poco. No, pues yo pensaría que sí, desde luego. Lo que hay ahí es sobre todo la actitud y la dinámica de construir huertas. Y me parece que en sí mismo eso ya es un hecho colectivo y comunitario, de generar comunidad alrededor de varias huertas que pueden establecer nexos y enlaces, y como acaban de mencionar, alrededor de eso surgen diversas actividades y distintas prácticas que se correlacionan. Entonces yo entendería que es perfectamente válido. ¿Listo? Pues nada, pues ha sido creo que muy provechoso, muy emocionante y muy estimulante para no solo para los que quieran participar, sino para todos aquellos que están interesados en hacer de la vida como una práctica como más estética y que en esa estética esté la relación con la naturaleza muy entreverada. De nuevo les agradecemos desde la Fundación Liebre Lunar a todos ustedes sus maravillosos aportes y a todos los que nos han acompañado hoy también muchas gracias y esperamos vernos ya en estos encuentros que culminan estos que hemos tenido, como estos 4 que hemos tenido, pero tendremos uno último ya cuando se desarrolle la premiación. Lo tendremos en Tunja, pero esperamos también que nos acompañen ahí hablaremos con las huertas ganadoras y seguramente también será un momento de encuentro muy emocionante alrededor de estos temas. Entonces, buenas noches y gracias por su presencia.